Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Kilómetro Cero Noticias. Yo soy Sergio Herrera y estoy acompañado con Florencia Montes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar acá y de poder comentar este día, el lunes 22 de septiembre, las noticias más destacadas en un periodo marcado por las presidenciales y la vuelta de la Semana Patria. Y por supuesto, entender el panorama internacional. Ampliando también lo nuevo en cultura y deporte. Sí, estuvimos pendientes todo el día y bueno, siendo ya las 5:34 acá con 21 grados en Santiago, empezamos con los titulares destacados. Balance en fiestas patrias. Cifra de fallecidos se redujo casi en un 40%. Histórico paso diplomático. Países del occidente se alían para reconocer a Palestina como Estado. Boric en la ONU. Chile busca reforzarse en la 80ª Cumbre Mundial. Funeral de Charlie Kirk. Reúne a miles de seguidores reforzando las medidas de seguridad. Y desde Magallanes, el escritor Ramón Díaz Eterovic en el galardonado el Premio Nacional de Literatura 2025. Y bueno, empezando con las noticias, en el balance de Fiestas Patrias 2025 arrojó 1 millón de vehículos en las carreteras, más de 270 fondas y miles de familias celebrando. Según Carabineros, las cifras muestran mejoras respecto a los años anteriores, una tendencia a la baja en accidentes y delitos, aunque la alerta sigue vigente. 1 millón de vehículos en las carreteras, más de 270 fondas y miles de familias celebrando. Este fue el escenario de las Fiestas Patrias 2025, donde el balance de Carabineros revela cifras aún complejas, pero con una tendencia a la baja en comparación a años anteriores. Este fin de semana largo dejó 23 fallecidos, 415 lesionados y 563 accidentes de tránsito. Aunque la cifra sigue siendo dolorosa, se registraron 14 muertes menos que en 2024. En total, Carabineros realizó 67.000 controles de identidad y 86.000 fiscalizaciones de tránsito, incluyendo 24.000 alcotest. El despliegue fue histórico. Hubo un 109% más de procesos de control que en 2023, que tuvo una cantidad de feriados muy similar a la de este año. Cada homicidio es un hecho grave, por la pérdida de una vida humana, por el impacto familiar que esto conlleva. Y estos datos lo único que nos hacen es reforzar estrategias, planificar mejor y por supuesto seguir trabajando codo a codo con las policías como lo hicimos durante este fin de semana de Fiestas Patrias. Veremos para el próximo año cómo tenemos que seguir trabajando de esa manera, pero nosotros, como le decía antes, seguimos trabajando siempre conforme a una planificación determinada. Además, hubo 399 detenidos por conducción irresponsable, de los cuales 226 fue en estado de ebriedad, 111 bajo los efectos del alcohol y 62 bajo los efectos de las drogas. Con respecto a las celebraciones, se realizaron 277 fondas y 117 fiestas en todo el país, con más de 10.000 carabineros desplegados y 14 cuarteles temporales habilitados. Un operativo que permitió disminuir delitos y dar mayor seguridad a estos eventos. Un claro ejemplo fue la Gran Fonda de Chile en el Parque O'Higgins. Allí, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó que gracias a los detectores de metales se pudieron decomisar objetos cortopunzantes y con el apoyo del despliegue policial, entregar mayor seguridad a los asistentes. Se decomisaron en el proceso de revisión previo con los equipos de detectores de metales, pórticos, etcétera. Y es poco para la cantidad de gente que vino. No tenemos la cifra final todavía, pero son sobre 120.000 personas y por lo tanto esa cantidad de elementos habla de que la gran mayoría vino a disfrutar, a pasarlo bien. Unas Fiestas Patrias que dejan cifras más alentadoras que en años anteriores, aunque con la misma lección de siempre. Celebrar con responsabilidad salva vidas. Durante esta mañana, 2 candidatos presidenciales de la oposición han dado a conocer algunas de sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales. El candidato Johannes Kaiser mencionó algunas medidas económicas, mientras que José Antonio Kast habló sobre la inmigración ilegal en nuestro país. Para más información, vamos con la siguiente nota. A casi un mes de las elecciones presidenciales, los candidatos están dando a conocer más detalles sobre sus propuestas de gobierno. Por parte del Partido Nacional Libertario se dio a conocer esta mañana una propuesta para impulsar la participación de la llamada clase media y de las famosas pymes, con un plan de patentes provisorias. Los emprendedores de nuestro país van a entrar a esta página web, bien, van a llenar sus datos, completar su declaración jurada, firmarla de que se compromete a compromisos, bien, va a tener todos sus permisos provisorios y va a tener una fiscalización ex post. Es decir, el Estado va a ser un facilitador del emprendimiento y no un obstáculo.
Por otra parte, desde el Partido Republicano, el candidato José Antonio Kast habló puntualmente sobre la inmigración ilegal en nuestro país. Esta irresponsabilidad ha llevado a que los servicios públicos en nuestro país estén colapsados. El que entra por la ventana jamás va a ser premiado con algún beneficio en nuestra nación. Entre algunas de las 5 propuestas que mencionó el candidato se encuentra la condena del cruce ilegal en la frontera y la utilización de cárceles de manera especial para inmigrantes. Cualquier persona que cometa un delito en Chile lo va a pagar con cárcel en Chile. La pena completa, sin ningún privilegio, sin ningún beneficio y en un recinto penal exclusivo para extranjeros. A diferencia de las cárceles del presidente Bukele en El Salvador, el candidato no propone crear nuevas cárceles, sino utilizar las ya existentes para hacer la separación entre los presos inmigrantes y los chilenos. Aunque no especificó cuáles usaría para hacer esto, sí aseguró que mientras que se acerque la fecha de las elecciones presidenciales se sabrían más detalles al respecto. Alín Mancilla para Kilómetro Cero. Abrimos el bloque internacional con un hito diplomático. Hoy varios países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, anunciaron el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Con esto se suman ya a más de las 140 naciones que lo habían hecho. Un movimiento que impulsa la idea de 2 estados para resolver un conflicto que ya supera las 7 décadas, el de Israel-Palestina. Pero Sergio, no todos lo ven como un avance. Exactamente como dice Flo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó la decisión como una recompensa para Hamas, criticando especialmente que sean potencias occidentales las que se están sumando ahora al reconocimiento. Y este gesto no es solo simbólico, también busca frenar la expansión de asentamientos en Cisjordania y remarcar la urgencia de ayuda humanitaria en Gaza, donde según la ONU, más de 2 millones de personas enfrentan escasez crítica de agua y de alimentos. Y hablando de la ONU, hoy arranca en Nueva York la 80ª Asamblea General. Bueno, Chile va a tener una presencia clave. El presidente Gabriel Boric viaja para su última intervención como jefe de Estado en este foro, en lo restante de lo que es su mandato 2025. En su agenda destaca una cumbre con democracia y extremismo de los líderes de Brasil, España, Colombia, Uruguay, además de reuniones bilaterales en encuentros con un énfasis al cambio climático. Desde la diplomacia pasamos a la conmoción social en Estados Unidos. Este fin de semana se realizó el multitudinario funeral de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, asesinado el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad. El adiós fue en el State Farm Stadium de Arizona con más de 100.000 asistentes y la presencia del expresidente Donald Trump. Las medidas de seguridad fueron extremas, comparables a las de una Super Bowl, uno de los mayores eventos que suceden en Estados Unidos. Y bueno, el momento que se ha comentado tanto en redes como en el mismo momento del funeral ha sido de que su viuda, actualmente Erika, expresó el perdón hacia el asesino de su esposo, el presunto acusado Tyler Robinson. Y para entender el panorama internacional de hoy en día es que temas como el Tratado de Palestina y también desde Estados Unidos la reciente muerte de Charlie Kirk, entidad conservadora reconocida, es que hoy hablamos con Guido Larsson, analista internacional. Buenos días Guido, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, Guido, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, primero queremos dividir la entrevista, primero en sección Palestina, para después finalizar con el deceso de Charlie Kirk. Partiendo con Palestina, en las últimas horas se ha visto que grandes potencias como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se sumaron a las naciones que reconocen oficialmente el Estado de Palestina. ¿Qué tan decisivo es que estas potencias occidentales se sumen ahora y qué efectos puede traer? Mira, yo creo que si uno toma en consideración que algo así como el 75% del total de naciones reconocidas en el contexto de Naciones Unidas han reconocido al Estado de Palestina, de que ese reconocimiento puede trasladarse hace más de 40 años atrás, y más allá, China reconoce a Palestina en 1988, lo mismo que la Federación Rusa, y que aún así la serie de problemáticas a nivel de derecho internacional permanecen, de que hoy día hay una catástrofe en ciernes en términos humanitarios sobre Gaza, de que las resoluciones consecutivas en el ámbito de Naciones Unidas, particularmente dentro de su Consejo de Seguridad, siguen siendo vetadas por los Estados Unidos,
de que más allá de la retórica, por ejemplo, si uno va a Reino Unido ha colaborado con una serie de operaciones militares a favor de Israel, entre ellas el ataque que se realiza sobre Irán. Entonces eso quiere decir de que el contenido de este reconocimiento es altamente simbólico, es un reconocimiento que tiene cierto grado de presión a nivel internacional sobre Israel, pero yo creo que en términos prácticos y en términos materiales, la trayectoria que tiene no solamente el conflicto, sino que las decisiones que está tomando el gobierno israelí no se van a alterar producto de este reconocimiento, incluso ni siquiera si es que el reconocimiento se le suma a Francia, que presuntamente va a tomar la misma decisión en las próximas horas. Y la razón de eso es que si Israel sigue contando con el beneplácito de los Estados Unidos, si sigue contando además con el veto de los Estados Unidos en el marco del Consejo de Seguridad, y si el propio Netanyahu ha mencionado de que independientemente de este reconocimiento, su política exterior y su política doméstica no va a generar ningún tipo de alteración, entonces estamos viendo básicamente lo que ha ocurrido con cada uno de los reconocimientos consecutivos que ha tenido en el mundo con respecto al Estado palestino y con relación a la manera en cómo ese reconocimiento incide sobre la conducta y las decisiones que toma el Estado de Israel. Entonces, no veo realmente que vaya a haber una modificación muy significativa, sino que es un acto más bien de orden simbólico que quizás altera meridianamente la discusión a nivel de la opinión pública internacional, pero que en términos concretos probablemente no va a significar mucho. Perfecto. Y en otro ámbito, como mencionaba usted, ¿puede tener efectos en la ayuda y la visibilidad de lo que está pasando en la situación humanitaria en Gaza? Yo creo que nunca antes en la historia del conflicto palestino-israelí había habido tanta visibilidad como ahora. De hecho, el grado de visibilidad que tiene este conflicto es completamente inaudito, no solamente por términos cuantitativos, sino particularmente por el ámbito cualitativo. Este es un conflicto que ha permanecido en la órbita de la agenda pública y la discusión internacional desde octubre del año 2023, prácticamente sin desaparición alguna. Y aún así, con toda esa atención internacional, con todo el foco, con la serie, digamos, de organizaciones no gubernamentales que tienen interés en el tema, con la manera en que esto se ha mediatizado, con el protagonismo que tiene en el ámbito multilateral, etcétera, aún así, digo, no ha habido realmente una alteración ni una modificación sobre el tema de carácter humanitario. La ayuda humanitaria sigue siendo controlada casi en 100% por Israel. La ayuda humanitaria ha sido desplazada respecto a su gestión del ámbito de Naciones Unidas y ha sido trasladada a organismos que no tienen realmente ni la experiencia ni el expertise, ni, en fin, ni el historial, ni el conocimiento para llevarla a cabo. Sigue habiendo bloqueo consecutivo de la ayuda humanitaria y sigue siendo finalmente una situación que, de acuerdo a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, los Médicos Sin Frontera, las mismas comisiones de expertos de Naciones Unidas califican lo que está ocurriendo como un genocidio, y aún así la situación se mantiene inalterable. Entonces, a pesar de este elemento retórico diplomático en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, no observo realmente que esto vaya a contribuir a generar una modificación en el ámbito de ayuda humanitaria. Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora, bueno, repasando el panorama internacional con Guido Larsson, es que vamos a profundizar sobre el asesinato de Charlie Kirk y lo que ha sido las reacciones y las medidas que ha dejado su funeral y también el panorama allá. Quería preguntarle sobre esto, ¿qué significa que Donald Trump llame a Charlie Kirk como mártir por la libertad americana y al mismo tiempo se esté hablando, claro, de una izquierda radical? Bueno, sobre la primera pregunta creo que es una apelación, un adjetivo puramente antojadizo, instrumental, ligado fundamentalmente a la percepción que tiene Donald Trump de que Charlie Kirk funciona a favor de su propia audiencia y por ende del trumpismo y del movimiento MAGA de manera más general. Dudo realmente de que él tenga el convencimiento de que Charlie Kirk obedece a ese tipo de principios, sino que es algo que debía decir dadas las circunstancias, dado el contexto, dada la necesidad de, digamos, obtención de capital político después de lo ocurrido, pero dudo que realmente Donald Trump haya seguido con atención lo que Kirk decía, ni lo que digamos, la blogósfera rodeando a Charlie Kirk argumentaba como principios fundamentales del movimiento que
presuntamente encabezada. Entonces lo veo básicamente como una afirmación pragmática, instrumental, antojadiza, pero que a mi modo de ver al menos no corresponde con las creencias, digamos, privadas o reales que alberga Donald Trump en su interior. Y Guido, ¿cómo influye este tipo de discurso a la polarización política de Estados Unidos? Es problemático porque si es que la máxima autoridad de un país insiste en un discurso divisivo y polarizante, eso inevitablemente tiene efecto no tanto sobre la población en general, esto es importante entenderlo. La población en general de los Estados Unidos sigue siendo muy contraria al uso de la violencia para capitalización de orden política, de acuerdo a, por ejemplo, encuestas como las de YouGov. Algo así como el 2% de una población de 330 millones de habitantes aceptaría la violencia política, pero tiene que ver más que nada con los extremos, es decir, los extremos dentro de esos segmentos consideran de que dado de que la máxima autoridad se planta finalmente en un discurso divisivo y se planta como asignándole culpa a la totalidad de un sector político de la población, entonces pueden tener incentivos para el uso de esa violencia política con la finalidad de alcanzar algún tipo de objetivo. Entonces creo que el efecto no está realmente en el centro del movimiento, sino que en los extremos, y cómo los extremos ven de que sus acciones potenciales pueden ser legitimadas en base al discurso de la máxima autoridad. Muchas gracias, Guido Larzón, por tu tiempo y que tenga una muy buena tarde. Sí, Gracias a ustedes, que tengan buen día. Esta fue la entrevista que tuvimos con Guido Larzón durante la tarde respecto a la situación diplomática de Palestina y su efecto en la problemática con Israel, además de comprender la situación de Estados Unidos con la reciente muerte de Charlie Kirk. Ahora vamos a un pequeño corte y volvemos con más noticias. Bueno, hoy fue el Premio Nacional de Literatura. Vamos con la nota. Otorgar el Premio Nacional de Literatura 2025 a don Ramón Díaz Enterovich. Esta mañana se entregó el Premio Nacional de Literatura 2025, el máximo reconocimiento a la creación literaria en Chile, que este año se otorga a narrativa y forma parte de la nueva modalidad anual del galardón tras la reciente aprobación del Senado. El escritor Ramón Díaz Strovic, nacido en Punta Arenas, fue el distinguido por su extensa trayectoria en poesía, cuento y novela, y es considerado el principal cultor del género policial en nuestro país, especialmente por su saga del detective Heredia, adaptada incluso a la televisión. Cuyas novelas han entrelazado con maestría la intriga, la memoria y la crítica social, con notoria riqueza en la estructura narrativa de sus obras, otorgando a la literatura nacional una perspectiva única y profundamente ligada a la experiencia chilena de las últimas décadas. Díaz Enterovich ha publicado más de 50 obras entre novelas, cuentos, poesía y narrativa infantil, y su trabajo ha sido traducido a 10 idiomas. Este año marca un cambio histórico. El Congreso aprobó la entrega anual del Premio Nacional de Literatura, alternando entre narrativa y poesía. La ministra de Cultura y Patrimonio, Carolina Arredondo, explicó que con esta modificación se busca reconocer a más escritores chilenos, evitar que figuras destacadas queden
sin distensiones y reforzar la tradición literaria del país que cuenta con 2 premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Contribuye a recrear, digamos, la historia nuestra, por un lado. También en cada novela hay muchas historias urbanas que se recrean y también hay un trabajo permanente que tiene que ver, diría yo, con la identidad urbana. Su trabajo ha permitido visibilizar nuevas generaciones de escritores y fortalecer la cultura literaria en un país donde, según estudios recientes, la lectura aún enfrenta desafíos, especialmente ligados al acceso y a la desigualdad socioeducativa. Con este galardón, Díaz Esterovic se suma a la lista de grandes escritores que han marcado la historia en la literatura chilena, aportando a fomentar la literatura y la escritura como pilares de la cultura nacional. Flo, hoy estuvimos hablando del galardón más importante de las letras chilenas en la reciente nota, pero antes quiero que me cuentes, ¿quién es Ramón Díaz Esterovic? Bueno, desde Magallanes, Ramón nació en 1956 y a sus 69 años es uno de los referentes más importantes de la novela policial en Chile. Aunque estudió ciencias políticas en la Universidad de Chile, desde siempre su verdadera pasión ha sido la escritura. ¿Y qué es lo que lo hace tan reconocido en su género, la novela policial? Mira, su personaje más famoso es el detective Heredia, un investigador privado que recorre los barrios antiguos de Santiago. Y a través de estos casos, Ramón nos muestra un país lleno de contrastes, corrupción, memoria y justicia social. No es solo misterio, sino que también hay una mirada crítica de la sociedad chilena. Pero siendo memoria, este no es uno de los únicos premios que ha ganado, ¿verdad? Exactamente, ha ganado muchos más, ha publicado decenas de libros y ha recibido premios como el Municipal de Literatura de Santiago, el Altazor y el Francisco Colonae, además de reconocimientos internacionales. Entre sus obras más destacadas están La ciudad está triste, Solo la oscuridad, Nadie sabe más que los muertos, Ángeles y solitarios y La oscura memoria de las armas. Toda una trayectoria. Y ahora ganó el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué implica esto en su auge en la carrera? Significa mucho. No solo reconoce su talento, sino también más de 3 décadas de trabajo donde logró que la novela negra dejara de ser solo entretenimiento y se convirtiera en un espacio para reflexionar sobre la realidad chilena. Sus libros muestran injusticias, tensiones sociales, dilemas morales y con ese estilo directo, Ramón se ha consolidado como uno de los grandes de la literatura chilena contemporánea. Definitivamente es un reconocimiento más que merecido. Así es, Sergio. Ramón Díaz Esterovic ha dejado una marca profunda en la literatura chilena, mostrando que la novela negra puede ser mucho más que misterio. Es también crítica, memoria, reflexión social. Sin duda, su obra seguirá inspirando a los lectores y escritores por generaciones. Y ahora vamos con el bloque deportivo y partimos con una noticia que nos tiene con el corazón en la mano los chilenos. Y es que las hermanas Abraham siguen dejando el remo chileno en alto. Así es, Antonia y Melita Abraham se instalaron en las semifinales del Mundial de Remo en Shanghái. Clasificaron en la prueba 2 sin timonel con un tiempo de 7 minutos, 2 segundos y 42 milésimas, quedando segundas en su serie. Recordemos que ellas ya han tenido 2 medallas de oro en los Juegos Panamericanos del 2019 y una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta noche, a las 23:50, hora de Chile, volverán al agua para enfrentar a potencias como Australia y Estados Unidos. Y ojo, llegan con el 4º mejor registro, así que las opciones de podio son reales. Y de una hazaña nacional, pasamos ahora con el fútbol mundial, donde somos la sede del próximo Mundial Sub-20. Exacto, desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, nuestro país será sede de este torneo con 24 selecciones. Habrá partidos en Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca y la final en el Estadio Nacional. Y hay equipos clasificados como Brasil, España, México, por supuesto la Roja Sub-20, y es un campeonato que genera la expectativa en sus fanáticos y estima a la llegada de miles de hinchas internacionales al país. Y pasando al mayor galardón de fútbol, hoy se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025. En la premiación realizada en París, en el Teatro de Châtelet, se entregaron los galardones masculino y femenino, donde todos los amantes del fútbol estarán con la mirada puesta en este evento. Y no es para menos, ya que ganó Ousmane Dembélé y Aitana Bonmati de masculino y femenino correspondientemente.
Bueno, orgullo en el remo, la entrega del Balón de Oro y el Mundial Sub-20 a la vuelta de la esquina. ¿Qué calendario deportivo nos espera? Totalmente, Flo. Seguiremos atentos a los deportes. Bueno, en periodo de campaña electoral, Janet Jara emerge como una de las cartas fuertes para la presidencial de 2026. Aunque lidera algunas encuestas, aún no logra superar el 30% de apoyo. Su campaña busca nuevas fórmulas para conectar con la ciudadanía y llegar a la moneda. Se van a ingresar las indicaciones. El 17 de septiembre comenzó el periodo oficial de campañas electorales y con el horizonte político de Chile, Janet Jara se posiciona como una de las candidatas más prometedoras para las elecciones presidenciales del 2026. A pesar de liderar algunas encuestas, su desafío es notable. No logra superar el 30% de apoyo, lo que podría complicar su camino hacia una segunda vuelta. Las encuestas muestran un crecimiento moderado, pero la fragmentación del voto y la polarización del electorado son factores que Jara debe considerar si quiere asegurar su lugar en la segunda vuelta. Según CADEM, Jara lidera la primera vuelta con un 26%, seguida cerca por José Antonio Kast, que marca un 24%, aunque con una caída de 6 puntos en los últimos 2 meses. Le sigue la candidata Evelyn Matei con un 16%. El comando busca reforzar la imagen de unidad y moderación, apelando a la cercanía, al consenso y evitando entrar en confrontaciones directas que puedan restar apoyos en un eventual balotaje. Que el diálogo en esta campaña sea para poder hacernos cargo de los problemas que tienen las personas en concreto. Y los debates presidenciales son oportunidades para ello. Si hay propuestas que vayan a contribuir, bienvenidas sean. Ha sido la mirada y la forma además que ha tenido Janet Jara para construir políticamente. De este modo, uno de los mensajes más importantes que quiso transmitir el comando de Jara es la idea de unidad desde todos los sectores políticos, respecto al apoyo de Michelle Bachelet en su candidatura a la presidencia de la ONU. A mí me parece importante que este apoyo, y por eso hicimos el emplazamiento al resto de la candidatura, sea verídico, sea sincero y sea con el compromiso de efectivamente llevar adelante la candidatura de una mujer que no lo digo yo porque trabajé con ella, es reconocida mundialmente por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. Por otro lado, el diputado demócrata cristiano Eric Aedo, vocero del comando, ha subrayado en los errores del actual gobierno que no se repetirán en un eventual gobierno de Jara. Asegura que han reforzado su programa económico y el plan de seguridad de la candidata. En medio de gestos simbólicos, el comando de Janet Jara busca una estrategia clara, avanzar sin confrontaciones y llamando a una gobernabilidad desde la unidad e incluso llamando a los sectores políticos de oposición. Para Kilómetro Cero, Paloma Riquelme. Y siendo las 6:01 de la tarde, concluimos ya con esta edición de Kilómetro Cero Noticias. Muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales KM0 Noticias en Instagram. Buenas tardes.